Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a la comunidad Moriá. Bienvenidos. Estamos hoy reunidos con el propósito de estudiar la Parashá Pekudei. Esta es la 11ª y última porción del libro de Éxodo o Sefer Shemot, y Pekudei significa y designó, haciendo referencia a los diferentes oficios dentro del tabernáculo o lugar de reunión. Siempre este tema es un tema de muchos misterios, de mucha profundidad. Eh, Cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Éxodo 12, del 1 al 2, y esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, Nisan, el primero de los meses del año. Está anunciando un año nuevo. ¿Y por qué estamos hablando del año nuevo? Porque en Pekudei la inauguración del Mizcán o del tabernáculo de reunión se hizo precisamente en esa fecha, en la luna nueva de Nisan. Tenemos que recordar que la Torá nos enseña que hay 4 años nuevos. El primero de Nisan, que es el año nuevo de los reyes, el primero de Lul, que es el año nuevo de los diezmos de los animales, el 15 de Sheva, año nuevo de los árboles, el primero de Tisrei, el año nuevo de los años sabáticos, jubileo desde la creación del hombre. Entonces, el sábado al anochecer estamos en un año nuevo y es el año nuevo de los reyes, cuando Hashem le dijo a Moche, y esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, el primero de los meses del año, marcando un año nuevo. En la Tanaj, en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y empezará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué abro este paréntesis? Porque vamos a hablar del calendario grecorromano que fue establecido como el calendario secular que rige a toda la humanidad, y el calendario establecido por Dios, que es un calendario lunisolar, y que Israel tiene dos calendarios, el calendario religioso festivo y el calendario civil. ¿Por qué voy a hacer este paréntesis? Porque muchas de las personas que empiezan a estudiar Torah no tienen ni idea por qué es tan importante hablar de los tiempos marcados. Los tiempos marcados tienen un sentido esotérico. La palabra esotérico tiene que ser oculto y misterioso, porque no todas las fechas tienen los portales cósmicos para poder conectar con los mundos superiores. Y eso lo queremos esclarecer en este día. Por ejemplo, en el calendario secular, el nombre de enero fue el primer mes añadido, previene del latín Januarius, acogiendo el nombre de Jano, el dios de las puertas y de las entradas. Cuando las personas están celebrando cierre de año y comienzo de año en el 31 de diciembre, están haciendo honor a este dios, que es el dios de las puertas y de las entradas, y realmente anuncia una temporada en el calendario secular. Pero esa fecha, si nosotros la miramos bajo la óptica de la sabiduría ancestral de la Torá, no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún contenido, no tiene sustancia. Así que es como que una fecha que no tiene sentido, más, más que todo familiar, por las costumbres, por el sistema de creencias. El mes de febrero, el segundo mes añadido por Pompilio, su nombre proviene de la fiesta romana de la purificación denominada Febrúa, celebrada por los sabios cada año y en la que se aplicaban las almas de los muertos con diversas ofrendas. Imagínense eso. El mes de marzo, en el calendario secular, su nombre se deriva del que tenía el primer mes en el calendario romano, Mártir, que a su vez hace honor a Marte, dios de la guerra, coincidiendo con la época en que se iniciaban las campañas bélicas.
El mes de abril, que estamos a las puertas de entrar al mes de abril en el calendario secular, aunque aún no hay claridad sobre su origen, parece estar íntimamente relacionado con la palabra abrir y la llegada de la primavera, época en la que florecen las plantas. Entonces, ¿por qué hago este paréntesis? Porque vamos a ver el origen del calendario secular comparado con el calendario de Israel. El mes de mayo se cree que debe su nombre a María o Maya, diosa de la fertilidad. El mes de junio también tiene su origen en la diosa Juno, reina de los dioses. Julio, mes que nació el emperador Julio César de Roma. Agosto, otro mes que debe su nombre a un emperador romano que es Augusto. Y los nombres de los últimos 4 meses del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, están inspirados en números, dado que eran respectivamente el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º mes en el calendario romano. Entonces vemos que el calendario de Israel, que fue marcado para este año nuevo que vamos a entrar el sábado al anochecer, volvemos y quiero hacer énfasis cuando Dios le dice a Moshe, este mes o será principio de los meses para vosotros y será el primero en los meses del año. Eso es en cuanto al calendario festivo religioso. Aquí tenemos una gráfica con las fiestas. En el mes de Nisan vemos la fiesta de Pesa o llamado también Pascua, ahí está el versículo. Después en este mismo mes los panes sin levadura. En, también está la fiesta de las primicias hasta llegar al mes de Sivan, que es Shavuot. Después continuamos con el primero de Tisrei, que es el año nuevo desde la creación del hombre, o Yom Teruah. Y eh, tenemos en ese mismo mes Sukkot, que este año lo vamos a pasar allá en Israel, y Yom Kippur, que llegamos el día de Yom Kippur a Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios establece las fiestas, las establece en portales cósmicos, las establece donde hay apertura a los mundos superiores. Algunas fiestas, como las fiestas altas, Pesa, Shavuot y Sukkot, son fiestas que por sí mismas desciende la energía. Hay otras fiestas como Rosh Hodeh, que nosotros somos los que tenemos que despertar desde el plano tierra hacia los mundos superiores, pero igual hay una conexión especial cuando hacemos nuestro trabajo espiritual, cuando conectamos, cuando tenemos la intención, la cabana de conectar con esos portales, y cada uno de esos portales va a traer un sello a nuestra vida. No es igual una persona que cumple Shabbat, Rodés y las fiestas a una persona que no cumple. Esa persona que no cumple no tiene los sellos. Esa persona que no cumple no tiene ese peldaño en su mundo espiritual, en su vida espiritual. Y es necesario que nosotros pongamos disciplina, intención en las fechas marcadas, y un primer paso es entender estos calendarios. Entonces, vemos que hay una correlación con las Mazalot y hay una correlación con los meses del calendario hebreo. El Masal habla de los designios astrológicos. Aquí vemos que, por ejemplo, Nisan corresponde a Aries, Iyar corresponde a Tauro, Sivan corresponde a Géminis, Tamuz corresponde a Cáncer, Ab corresponde a Leo, Elul corresponde a Virgo, Tisrei corresponde a Libra, Yesvan corresponde a Escorpio, uno de los mejores meses, Isley a Sagitario, Tebe a Capricornio, Sheba a Acuario y Adar a Piscis, que estamos en el mes de Adar. Según los sabios de la Torá, el arcángel Raziel entregó información de mucho misterio, de mucha profundidad a Adán para poder levantarse de su caída,
y le entrega esa sabiduría ancestral que llega hasta Abraham. Abraham escribe el Sefer Yesirá, donde hay una correspondencia. Por cada mes, un signo, sería un masal, y por cada mes, una tribu de Israel, y también por cada mes, dos letras del Aleph Bet. Y esas letras que corresponden al, a la constelación que creó y al planeta regente que creó, va creando la energía del mes. De eso vamos a profundizar más este domingo, este sábado en la noche, a las 8 de la noche, vamos a hacer la bienvenida de Ross Podés con las meditaciones y después del cierre de Chabá vamos a abrir la clase para que conectemos, hagamos las meditaciones y ponernos por encima de las agresiones astrales, que en este caso está bien fuerte las posiciones astrales, los aspectos, porque hay Venus retrógrado, Mercurio retrógrado, entra Neptuno a Aries, imagínense, Aries que es la velocidad, llega Neptuno y pone en pausa esa velocidad porque hay que ir sincronizado con el alma, por decirlo así. Así que todo esto para explicarles que cuando el tabernáculo se terminó, el tabernáculo fue completado después de 3 meses de labor y fue finalizado el 25 de Kislev del año 2449. Dios le dijo a Moshe que no se podía inaugurar inmediatamente porque el servicio del tabernáculo tenía que comenzar con el mes de Nisan, porque él ya había establecido que el mes de Nisan iba a ser cabeza de año. Y actualmente lo llaman el Año Nuevo de los Reyes. Aquí tenemos el calendario festivo. Este sábado en la noche es Año Nuevo, según el calendario festivo religioso. Nisan tiene 30 días. Continuamos con Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisrei, Yesvan, Kisley, Tebet, Shevat y Adar. Y el calendario civil tiene el mismo nombre de de los meses en el calendario hebreo, pero inician desde Tisrei. Así que no hay que confundirse, nosotros siempre nos vamos a guiar por el calendario festivo religioso y en la Tanat o en la Torá hay algunas fechas que están de acuerdo al calendario civil, pero no hay que confundirse. Lo que quiero decirles es que el calendario que nosotros conocemos como enero, febrero, marzo, abril es para el mundo secular, no tiene conexión espiritual alguna, no hay esa sustancia, no hay esos portales cósmicos. Si usted me pregunta por el 24 de diciembre, yo busco si hay alguna conexión con los mundos superiores o si hay alguna conexión espiritual fuerte, pues no. Lo único que hay es una conciencia colectiva de mucha gente que está comprando regalos, que está reunido en familia, pero realmente espiritualmente no tiene esa fuerza y esa conexión como la tienen las fiestas altas, las fiestas menores, Shabbat y Rojo Des. Continuamos. Así que cuando hablamos de Nisan, su nombre proviene de la palabra acadia Nisañú, que significa retoño, primer brote. ¿Por qué? Porque el 20 de marzo hubo un cambio, entró el sol en Aries y también va paralelo al equinoccio. El equinoccio está anunciando un cambio de estación y en el hemisferio norte están entrando a la primavera donde todo florece. Por eso Nisan es un mes importante y también está sincronizado con el año astrológico. Tiene sentido que la Torá se alinee también con el año astrológico. Es el primer mes del calendario hebreo bíblico que comienza su cuenta a partir de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, que es celebrada durante la festividad de Pesach y significa también el mes primero. Ahora, para volver
ya para ir cerrando con respecto al Miscam, Salmo 81:9 dice, toca la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Por qué? Porque paralelo a esto, Dios dice que las lunas nuevas van a marcar el comienzo de cada mes. Y es, como les dije en la paracha anterior, tanto Shabbat como Rojo Des y como fiestas altas, el Geinam deja de arder para las personas que algún día practicaron Shabbat en este mundo físico. Pero las personas que nunca practicaron Shabbat van y bajan al Geinam a su corrección, entonces ellos van a seguir quemando. También dice Isaías 66:23, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat todo mortal vendrá a postrarse delante del Eterno. Y Números 10:10 dice, asimismo, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos, durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Entonces, Dios le dice a Moshe que el tabernáculo no será consagrado hasta el mes de Nisan. Recordemos que Hashem le dijo claramente y establece el primer mes del año. Y la inauguración del Micán se hace el 1 de Nisan. Esta fiesta duró 7 días y la Shekinah se radicó en el octavo día. Por eso hay una paracha que se llama Shemini, que coincidió con el 1 de Nisan. Rosh Hodesh Nisan, que este año viene acompañado de un eclipse de sol. Ahí hay como un reseteo en, en muchas áreas de nuestra vida, principalmente en el área donde está el grado 8 y 9 de tu carta natal en Aries. Ahí se va a resetear toda tu vida. Ahí va a haber un cambio en tu vida, para algunos positivo, para algunas otras personas traumático, pero para nosotros que somos los hijos del Eterno, descendientes de Abraham, nosotros tenemos herramientas para poder crear nuestro destino, para poder ponernos por encima de estas fuerzas astrales, para poder establecer nuestra voluntad por encima de todas esas cosas, aunque los eclipses son citas con el destino donde sí o sí te van a quitar lo que ya está obsoleto, lo que ya no te sirve, lo que ya hay que erradicar de nuestras vidas. El, Toda luna nueva es la conjunción del sol y de la luna. Y recuerden que en Génesis 1:14 Dios dice que puso el sol y la luna como lumbreras para señales, para marcar los tiempos. Así que todo lo que nosotros veamos como eclipses, como luna nueva, luna llena, luna creciente, luna descendiente, son señales a las cuales nosotros tenemos que estar atentos, como lo estuvo nuestro padre Abraham, que era conocedor de astrología, como lo estuvieron la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. El sistema de creencias del cual todos venimos satanizó la astrología y satanizó muchas ciencias que están reviviendo ahora, que están saliendo a la luz ahora, y que nosotros tenemos que abrir nuestra conciencia para poder alcanzar esas herramientas que nos ayuden en nuestra evolución. Porque cuando yo te pregunto cuál es el propósito de tu vida, cuál es el propósito de tu vida, el primer propósito de la vida de cada uno de nosotros es alcanzar nuestra dimensión de luz. ¿Para qué? Para que no tengas que volver a reencarnar, para que no tengas que volver otra vez a hacer tikkun, corrección, porque vienen muchos karmas. Para eso Dios nos ha puesto herramientas como la apertura de los registros acásicos, herramientas como las constelaciones familiares, herramientas como las cartas natales. ¿Para qué? Para tener autoconocimiento y poder dar saltos cuánticos en ese proceso de evolución.
Entonces, en esta inauguración del tabernáculo, que realmente Israel estaba a la expectativa, porque Israel cuando hizo el becerro de oro, aunque fueron los Eres Rab, había transgredido toda una nación, habían perdido la inmortalidad, eh, habían caído en idolatría. Había mucha expectativa cuando Moshe desciende nuevamente con su rostro iluminado del monte Sinaí y dice, Dios los perdonó y para manifestar ese perdón va a establecer un lugar de reunión para habitar en medio de ustedes y por señal será la manifestación de que la Shekinah vuelve otra vez a manifestarse en medio del pueblo de Israel. El sumo sacerdote Aarón ofreció sus propios sacrificios y luego los de la comunidad. Aunque Moshe le había precedido los 7 días anteriores haciendo los sacrificios, él no había pasado nada. La Shekinah no había descendido. Aarón estaba preocupado realmente porque decía, bueno, y entonces si no cae el fuego sobre los holocaustos, sobre el sacrificio, ¿qué va a pensar el pueblo? Estos sacrificios tenían el propósito de purificarlos, primero a nivel personal, porque tener un encuentro con la gloria de Dios, tú no puedes estar impuro, no puedes estar sucio, no puedes estar en transgresión. Él primero presentó sus holocaustos personales y después a nivel colectivo. Uno de los holocaustos que presentaron fue por la expiación del pecado del becerro de oro y otro por el pecado de haber vendido como esclavo e intento de asesinato de José Hatzadit, lo cual había provocado dentro de las tribus de Israel rivalidad, división, contienda, ya que había sido un cortocircuito muy fuerte. El hecho de presentar estas ofrendas de expiación era señalar un nuevo comienzo de unidad y amistad entre las tribus de Israel. Y vamos a llevar eso ahora a nuestra vida aquí y en el ahora. El sábado comenzamos un nuevo tiempo y un nuevo tiempo, por decirlo vulgarmente y entre comillas, a empujonazos. ¿Por qué? Porque cuando esta luna nueva viene acompañada de un eclipse, sí o sí se van a dar los cambios. Sí o sí vas a tener que desechar aquello. Sí o sí tu vida va a cambiar. Así que esta preparación que tuvo Aarón, el sumo sacerdote, y Moshe y todo el pueblo de Israel, al presentar sus sacrificios, tenía el propósito de un nuevo comienzo, de una reconciliación de la divinidad con el pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro y después de la transgresión de haber vendido a Yosef Hatzadik como esclavo. Entonces, ellos necesitaban tener un punto de contacto, necesitaban tener un punto de conexión con Dios y por eso presentaron sus holocaustos y sus sacrificios para ser merecedores de la presencia del Todopoderoso y el pueblo sí o sí tenía que purificar sus corazones y servir solamente a Él sin mezclas, sin idolatría, sin confusión. Cuando Dios nos llama a ser estudiosos de Torah y vivir por la Torah, tenemos que dejar las mezclas a un lado. Tenemos que ser conscientes de que aquello que nosotros recorrimos nos sirvió para llegar hasta este punto, pero en este punto nosotros tenemos que purificarnos. En este punto nosotros tenemos que tener claro que es la luz infinita y tenemos que tener claro que hay profetas de Baal y que hay profetas del Dios eterno, que los profetas de Baal profetizan conectados a los mundos inferiores, mientras que los profetas del Dios eterno están conectados con la luz divina y traen revelación y traen pureza y no es un mundo de mentiras, sino que se establece la pureza, la santidad, la verdad. Y eso es lo que nosotros queremos, que nosotros en este nuevo reinicio que vamos a dar este sábado al anochecer, sea un tiempo de techubá, que sea un tiempo de reconexión, que sea un tiempo de conexión con la presencia divina. Una vez Aarón terminó el servicio de los sacrificios, levantó sus manos y bendijo
al pueblo con el Birkat Kohanim, o sea, la bendición sacerdotal que podemos encontrar en el Sidur, en la página 76, y Aarón, yo me imagino ese momento tan hermoso después de haber presentado los holocaustos y los sacrificios de reconciliación con Dios, y bendijo al pueblo diciendo, y el Eterno te bendiga y te preserve, que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, y que el Eterno leve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. En ese momento, pues el pueblo de Israel estaba esperando que cayera la Shekinah, pero había cierta angustia en Aarón porque él sentía culpa todavía por lo que había pasado con el becerro de oro. El fuego no descendió en ese momento. Posteriormente entró Moche con Aarón al Mizcam y hicieron tefilá, hicieron oración delante del Todopoderoso y pidieron que se restituya la Shekinah a Israel. La Shekinah se había ido de la tierra a causa de las muchas transgresiones. Dice el Midrash de Pekudei en el libro de Shemot que Hashem creó el mundo de tal forma que su Shekinah pudiera residir en él. Cuando él creó el universo, esto estaba lleno de la gloria de Dios. No obstante, Adán pecó, entonces la Shekinah se retiró al primer cielo. Cuando la generación de Enos pecó, la Shekinah partió al segundo cielo. Recuerden que en la época de Enos habían los gigantes que copulaban con las hijas de los hombres. En la generación del diluvio, con sus crímenes, causó a la Shekinah retroceder al tercer cielo. La malvada generación de la dispersión hizo a la Shekinah retroceder al cuarto cielo. ¿Cuál es la generación de la dispersión? Aquellos que estaban haciendo una gran torre para ser más grandes que Dios, la generación de Babel, eh, que Dios les confundió sus lenguas porque usaban los nombres sagrados para hacer perversión, para hacer maldad, para asesinar, para matar. Estaban utilizando los nombres de Dios para hacer maldad y por eso la Shekinah se fue al cuarto cielo. La corrupción de los egipcios en el tiempo de Abraham echó la Shekinah atrás del quinto cielo y a causa de la maldad de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, la Shekinah partió al sexto cielo. Finalmente, la depravación de los egipcios en el tiempo de Moshe hizo a la Shekinah retirarse al séptimo cielo. O sea, que este evento que iba a suceder aquí el primero de Nisan era la restitución de la presencia de Dios a nivel tierra. Dice el Midrash, 7 Sadiquín restituyeron la Shekinah al mundo. Abraham la devolvió al sexto cielo, la que ducha de todas estas personas. Itzá regresó la Shekinah al quinto cielo. Jacob causó a la Shekinah descender al cuarto cielo. Levit la descendió al tercer cielo. Keat lo atrajo de regreso al segundo cielo. Amram restituyó la Shekinah al primer cielo. Y cuando Moshe erigió el Mizcán, Moshe erigió el Mizcán, la Shekinah descendió del primer cielo y una vez más retornó a la tierra. ¡Wow! O sea que no es cualquier cosa, esa energía la vamos a tener este sábado en la bienvenida al mes de Nisan, esa misma fuerza, esa misma manifestación, ese mismo poder está gravitando para cada uno de nosotros. Así que aunque la Shekinah reposaba en el tabernáculo de Moshe, todos los elementos habían sido consagrados de tal manera de que esta presencia de Dios iba a irradiar al mundo entero, mientras que la nube de gloria descansaba sobre el Mizcán, esa presencia divina estaba haciendo protección para toda la humanidad. Baruch Hashem. Cuando Moche y Aarón terminaron sus oraciones, regresaron hacia donde estaba toda la gente y la bendijeron, como dice el Salmo 90:17.
que baje la Chequiná y que se pose sobre nuestras labores. Finalmente, el fuego de la Chequiná apareció. La nación entera fue testigo de la columna de fuego que descendió del cielo. Entró en la tienda, consumió los sacrificios en el altar y se estableció en él. Al ver esto, esta gran señal de reconciliación, un gran milagro, cayeron de rodillas y adoraron al Eterno. El primero de Nisan fue un día glorioso. Se estableció la ordenanza de declarar la luna nueva y santificar el nuevo mes. También fue denominado el año nuevo de los reyes. Todos los reyes de Israel eran coronados para esa fecha o eran tomados en cuenta esa fecha para establecer su reinado. Hoy día decimos, pero qué bonita esta historia del Mizcán, qué bonita la historia del templo de Salomón. Hoy no tenemos ni Mizcán y hoy no tenemos templo de Salomón. Entonces nos enseñan los sabios de Israel que tienen la tradición oral, que tienen los secretos escondidos y nos dicen que toda esa gloria, que toda esa potencia se irradia en la mesa del Shabbat y en la mesa de nuestras fiestas altas. ¿Por qué? Porque la misma presencia divina que estaba en el Mizcán, que estaba en el templo de Salomón, se transfiere a nuestra mesa de Shabbat y por eso es que hay que tener tanto cuidado con el Shabbat. El Shabbat no es cualquier cosa, el Shabbat es un estamento. El Shabbat es un portal a los mundos superiores que nos conecta con el Edén. Todo lo que nosotros hagamos físicamente en el Shabbat, en tu hogar, aunque tu hogar está blindado cuando tú enciendes las velas de Shabbat, eso inmediatamente resuena en los mundos superiores. Por eso no se puede hacer nada secular. Conversaciones seculares en la mesa de Shabbat no se puede. Hacer actividades seculares en el hogar, en Shabbat, no se puede porque todo eso inmediatamente se refleja en los mundos superiores. Si haces un buen Shabbat para bien y si haces un Shabbat con transgresión, pues no va a ser positiva las consecuencias. La Chequimá, cuando Moche y Aarón terminaron de orar, descendió el fuego, pero no descendió inmediatamente después de los sacrificios, sino después de la oración de Moche. ¿Por qué? Ya que el Eterno quería dar a entender que su presencia no ha de manifestarse de forma inmediata por solo el hecho de cumplir con los ritos de los sacrificios. Su manifestación fue provocada más bien por la tefiló de Aarón y de Moche con una oración con Kavaná, que es una oración con Kavaná, con pasión, con intención, una oración con confianza, con bitajón, una oración con fe, con emuná. Entonces, aunque estaba la sensación, ¿y qué pasa si no desciende la gloria de Dios en este momento? Pero ellos hicieron un clamor, ellos conocían la presencia divina, ellos sabían que Dios estaba ahí, ellos sabían que Dios los iba a respaldar y yo no sé si ustedes están sintiendo el fuego que yo estoy sintiendo, yo me estoy quemando aquí hablando del tabernáculo de Moche, siento una presencia hermosísima y yo quiero que ustedes también abran su corazón para que sientan eso que yo estoy sintiendo. La manifestación fue provocada por el corazón de estos dos hombres llenos de la pasión de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de experiencias vívidas con Dios. Entonces ahí desciende la Chequimá, lo cual nos enseña que aunque el paso a paso de la espiritualidad, espíritu y ritual le agrada al Eterno, lo que garantiza su manifestación es un corazón puro y apasionado, un corazón puro y un corazón que esté dispuesto a sacrificarse en todas las áreas de nuestra vida. La Torah nos enseña, no entremos a su presencia con las manos vacías, no nos conectemos así como que, ay, ahí está Dios y ya. No, siempre tenemos que buscar una conexión mayor. No es lo mismo entrar a una conexión con tu ofrenda
a entrar con una conexión con desánimo, con que será que sí, será que no. Y lo más importante es la pasión, esa pasión que viene con la emuná y que la emuná mueve montañas. Toda esa gloria la encontramos en nuestra mesa de Shabbat y principalmente desde el lugar sagrado del corazón. Le estoy debiendo esa enseñanza que es la tercera parte de cómo meditar y es cómo entrar al lugar sagrado del corazón. Babilonia, que fue la religión que predominó y que se estableció en Roma posteriormente con el dios solar, los dioses solares que todos cumplen años el 24 de diciembre. Babilonia nos enseñó a toda la humanidad en el sistema de creencias antiguo que a Dios lo íbamos a encontrar por allá en un altar, por allá en una foto, por allá en un rosario, por allá en un crucifijo. Nos enseñó que Dios estaba afuera, pero la Torá nos enseña que el Eterno está en el lugar sagrado de nuestro corazón y que de ahí es que nosotros podemos empezar a manifestar esa gloria, a manifestar esa fuerza, a manifestar ese poder, a manifestar esa presencia, porque está en cada corazón. Y la gloria de Dios, como les dije anteriormente, no está en corazones impuros, no está en la mentira, no está en el engaño, no está en la falsedad. Él habita en corazones que son transparentes. Porque cuando hay contaminación en tu corazón de resentimiento, de dolor, de venganza, de ira, entonces no lo vas a sentir y puede que manifiestes algo, pero no vendrá de las fuerzas espirituales puras, sino que vendrá de las fuerzas oscuras, porque así como es arriba, es abajo, es un principio universal. Hay brujos que conectan hacia abajo. Bilán conectaba hacia abajo y tenía el mismo nivel profético de Moshe. La diferencia era que Bilán era perverso, era conectado a los mundos inferiores, había maldad en su corazón, mientras que Moshe era el hombre más humilde, era considerado amigo de Dios, era un hombre que manifestó tanta gloria, mas sin embargo siempre tuvo un corazón sensible y obediente a la voz de Dios. Un corazón mentiroso, un corazón contaminado, un corazón con odio, con resentimiento, con venganza, con envidia, no puede decir que tiene la presencia de Dios. Tendrá otra cosa, pero a Dios no. Entonces, esta enseñanza es para que nosotros, ese Mizcán que estamos viendo ahí, lo descubramos dentro de nuestro corazón. Haz de tu corazón un punto de encuentro con la divinidad. Ese es el lema de hoy. Haz de tu corazón un punto de encuentro con la divinidad y rompe las clipot. Sí, desde que nuestra alma fue creada, dice el Sidur que nuestra alma es pura, que nuestra alma es santa, que nuestra alma es una chispa de la presencia divina, de la esencia divina. Pero en ese transcurrir de vidas anteriores y de tu propia vida en esta dimensión física, puede que se haya contaminado y puede que hayan áreas cauterizadas en tu corazón, pero que la techubá puede hacer que nosotros volvamos otra vez a ese punto de encuentro y romper esas clipos. Las clipos son como cáscaras, que a veces esas clipos son las que impiden que tú puedas sentir esa gloria, que puedas sentir esa paz, que puedas sentir esa bendición. Pero cuando hay una intención dentro de ti, una pasión dentro de ti, yo quiero conectar con esa luz, yo quiero conectar con esa gloria, yo quiero conectar con ese poder, porque sí hay poder, sí hay gloria, sí hay manifestación, pero si estás contaminado, no puede haber esa manifestación. Y si tienes manifestaciones, no provienen de Dios. Como es arriba, es abajo. Que, hay que romper con el sistema de creencias que heredamos de los ancestros, de los abuelos, de los padres,
y lo que el sistema nos enseñó. Ese es el primer punto. Así que hoy la meditación la vamos a iniciar haciendo techubá, porque si usted quiere esta gloria, usted quiere esta manifestación, usted quiere esa, esa realidad en sus vidas, tenemos que empezar haciendo techubá, porque techubá, como le dije anteriormente, fue uno de los 7 fundamentos con el cual el Señor hizo el anteproyecto del universo. Si no hay techubá, entonces muchas personas se perderían. Pero miren que hasta el esposo de Jezabel se salvó. Ese hombre mató profetas, ese hombre estableció ídolos, ese hombre pervirtió el pueblo de Israel y se lo llevó hacia los Baales. Mas, sin embargo, el rey Acá hizo techubá y se reencontró con Dios. El rey Manaché de Judá, terrible. Si ustedes estudian en la Taná, la vida de él fue terriblísimo, pero al final se arrepintió. Creo que hasta quedó sin ojos, pero volvió a reconectar con Dios. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas transgredido, si haces techubá, el Eterno se va a encontrar contigo. Antes de entrar en las meditaciones, quiero reafirmar la invitación para este sábado a las 8 de la noche, hacer la conexión rojo-des, donde tenemos el eclipse parcial de sol. Dice el Eterno, no aprendan el camino de las naciones ni tengan temor de los portentos del cielo, de las señales del cielo, que las naciones teman de ellas, pero los hijos de Dios no. ¿Por qué? Porque Números 23 dice, contra Jacob no hay agüero ni masal. Cuando dice no hay masal, no importa lo que esté pasando en el cielo, nosotros estamos bajo cobertura, pero hay que hacer el trabajo espiritual, hay que conectar, hay que meditar, si hay que hacer nuestra primicia de mes, hay que hacer la primicia de mes para cubrir el resto del mes, y más que es un cabeza de año también. No hay hechicería para los hijos de Jacob. No hay adivinaciones contra Israel. Y dirán, miren lo que Dios ha hecho. Esa es nuestra segulá para este eclipse. Esta es nuestra fortaleza para este eclipse. Los invito a que todos estemos conectados este sábado a las 8 de la noche. Va a ser una conexión hermosísima. Voy a hacer las explicaciones astrológicas y también vamos a hacer las meditaciones astrológicas para ponernos por encima. Así que no se lo vaya a perder. Va a tener un costo muy económico. $10 no mata de hambre a nadie. $10 es tu punto de encuentro para tocar el altar. Así que mínimo, porque tú puedes dar lo que el Espíritu de Dios te ponga en tu corazón. Así que no se me vayan a perder el sábado, 8 de la noche, después de cierre de Chabá, tenemos conexión Ros Jodés. Respiramos profundo, retenemos y votamos. En este momento nos visualizamos dentro de la estrella de David de color oro. Respiramos profundo, retenemos y votamos. Miren la imagen, vamos a entrar en la paz, en la conexión con los mares, la conexión con los ríos, la conexión con la madre tierra por medio de nuestros pies. Y también abrimos nuestro Keter para recibir el prana o la Shekinah o la luz divina por nuestro Keter. Respiramos profundo, retenemos y votamos. Ahora nos visualizamos dentro de la Merkabah. Nos vemos dentro de la estrella, se visualiza dentro de la estrella de David. Y así como está en la imagen, vemos que de nuestro flexo solar empieza a expandirse una luz hermosísima. Y la Merkabah, en la medida que vamos respirando, va tomando su velocidad y los vórtices de la Merkabah empiezan a girar, a girar, a girar,
haciendo de tu habitación, de tu casa, una atmósfera diferente, desconectándonos de la densidad de la tierra, desconectándonos de toda presión, de tristeza, de dolor, de frustración, de cansancio. Tomamos aire, retenemos y botamos. Otra vez tomamos aire, retenemos y botamos. Seguimos dentro de la estrella de David y vamos a hacer el primer nombre de Dios, que es para hacer Techuvá. Recuerden que estamos a las puertas de un año nuevo y es un nuevo comienzo. Activamos las letras de derecha a izquierda, letra Ba, letra G, letra Ba. Se ilumina la letra Ba, se ilumina la letra G, se ilumina la letra Ba. Esas tres letras se iluminan, vibran esas letras, las canalizamos por nuestro cerebro, que es electricidad y que corresponde a Binah. Baja al corazón, que es poder de inmanencia, de atracción, y es Seirampin, y baja al hígado, que es Malhut, y es ley de gravedad, manifestación en el mundo físico. Del hígado sube corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, sale por nuestro cráneo y nos envuelve esta luz, nos envuelve esta luz. Cierren sus ojos, respiren profundo. En este momento la presencia divina les va a mostrar momentos que usted necesita pedir perdón, momentos que usted necesita soltar y perdonar, y va a venir a su mente y a su corazón ese momento donde usted necesita reconciliarse con el Eterno. Gracias, 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 gracias. Tomamos aire. Has vivido momentos de soledad, has vivido momentos de tristeza, tu cabeza se ha llenado de pensamientos negativos, pero ya estás tan cansado, tan cansada que ya no luchas contra esos pensamientos negativos, sino que te dejas llevar de los pensamientos a las palabras y de las palabras a la acción. Y empiezan las fuerzas oscuras a utilizar tus manos y a utilizar tus pensamientos y tus palabras. En este momento el Eterno te está dando la oportunidad de hacer techuvá, de decir sí, he fallado, sí, he dejado que los pensamientos negativos lleguen a mi mente, sí, he permitido que después pronuncie palabras negativas y después voy a la acción. En este momento Dios te dice que el corazón de Él está abierto para recibirte con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón humilde y sencillo. Y algunas personas están teniendo la imagen de aquellas personas que tienes que soltar, que tienes que perdonar, que tienes que liberar, que el ego te ha engañado y te ha dicho, esas personas te ha robado, esa persona te ha quitado, esa persona te ha dejado. No, es el ego el que te está hablando, porque si hay algo en este mundo que Dios estableció fue libre albedrío y las personas son libres, las personas son libres, así que suelta y perdona, suelta y perdona. Hay una persona que se está sanando en tu lado izquierdo, debajo del páncreas está el vaso, ahí hay una inflamación. El Eterno te está sanando en este momento. Damos gracias, gracias. La medida que vas pidiendo perdón y la medida que vas soltando, vas sintiendo liberación, liberación. Estás sintiendo que tu cuerpo se está liberando. Hay otra persona que tiene una presión en toda la parte de los riñones. Hay como un peso ahí. Hay una emoción atrancada ahí. Se está liberando ahora en la medida que vas pidiendo perdón. Hay otra persona que está sintiendo que algo está saliendo por su pierna izquierda, en la medida que vas perdonando y que vas soltando, algo está saliendo por la pierna izquierda, es como una energía densa que estaba retenida ahí y que había provocado trombos y que había provocado tensión, en este momento te está liberando, te está sanando, damos gracias, 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 gracias. Bendito eres tu Dios soberano universo, porque todas estas personas que están aquí conectadas
en este momento están recibiendo el perdón del Dios eterno para entrar a un nuevo año de los reyes llenos de paz y provocando el cumplimiento de cada palabra profética que el Eterno les ha dado. Entramos con pureza a esa conexión con la Chequiná, entramos con pureza y con alegría a este nuevo año nuevo marcado en la Torá.